Hay una aerolínea, obviamente que de aviones, que en un tiempo reciente tuvieron mucho éxito. Se llama Southwest Airlines, aerolíneas de suroeste. De hecho, se utilizó como modelo de empresa para las empresas que quieren tener éxito. El director ejecutivo en su turno, el CEO, que lo llevó a un crecimiento muy grande, Herb Kelleher, afirmó que para él, hermanos, cuando seleccionan empleados, para él es más importante la actitud de los empleados que los títulos o la experiencia que puedan tener. Fíjese bien, para él la actitud de sus trabajadores que contratan es más importante que la experiencia o los títulos que tengan. ¿Sí? No ponen pruebas psicológicas ni de actitud cuando contratan. Él dice estas palabras: no nos importa mucho la formación ni la experiencia, porque podemos nosotros capacitar a las personas para que hagan lo que tengan que hacer, pero nos fijamos mucho en la actitud. Buscamos personas, dice este hombre, Kelleher, que fue el CEO de la compañía, buscamos personas que trabajen con nosotros, que escuchen a los clientes, que se preocupen por los clientes, que sonrían a los clientes, que tengan sentido de humor con los clientes, que siempre den gracias y digan la palabra por favor y que sean muy, muy cálidos. Esto él lo resume en una palabra: actitud. Toda la vida hemos oído hablar de la importancia de una actitud correcta. Decimos que en el pedir está el dar. Si yo le pido a usted un favor, demandándole, tronándole dedos, exigiendo, muy seguro no me van a hacer el favor. Pero si yo voy en una actitud humilde a pedirle un favor a uno de ustedes, muy posiblemente, si está en sus manos hacerlo, lo harían con gusto. Entonces, una buena actitud nos hace más eficaces en nuestra tarea e influyentes positivamente en los demás. Una mala actitud reduce nuestra eficacia y apaga el entusiasmo ajeno. La actitud mala significa que tienes un espíritu pobre o arrogante que dificulta la convivencia. ¿Han ido con la suegra el día que trae un mal día la suegra y los hace sentir que no caben en esa casa? Levanten la mano los hermanos que les ha pasado esa. Los degollan ahorita mismo si levantan la mano. ¿Les ha tocado ir con una persona o a un negocio, a una empresa, o con un médico, con una enfermera, o con un maestro albañil o un maestro soldador que tiene una muy mala actitud? Usted dice: yo no vuelvo a ese lugar. Me parece que muchas personas que tienen una mala actitud ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera lo saben que tienen mala actitud. Desconocen el grado en que su actitud impacta negativamente a los demás. Y muchas veces la persona con mala actitud se justifica diciendo: es que yo soy muy realista, es que yo soy muy práctico o pragmático, o a veces son cínicos, ¿verdad? Y dicen cosas que ellos se justifican: es que tú tienes una mala percepción acerca de mí. Un empleado negativo puede desanimar a los clientes, puede hacer que un cliente ya no regrese, frustrar a los líderes. Una mala actitud hace que los líderes se frustren y siembra desánimo entre los empleados. Un miembro del equipo de trabajo, de deporte, o de una iglesia, o de una familia malhumorado, puede perturbar la química y invita a la derrota, al fracaso. Un miembro crítico de la iglesia puede quitarle la alegría a cientos de personas y apagar el fluir del Espíritu Santo en un grupo. Un adolescente malhumorado puede perturbar la armonía en el hogar y minar la felicidad familiar. Hoy comienzo con una serie nueva que se titula Jesús es el Señor. Esta declaración, Jesús es el Señor, data del primer siglo, cuando los primeros cristianos existían. Sucedía que cuando el cristianismo empezó a nacer en el primer siglo, Roma gobernaba, y los líderes de Roma, los gobernantes, se llamaban eran emperadores y les llamaban Césares. Y era costumbre que ellos impusieran a la comunidad decir: César es el Señor, en lugar de decir buenos días,
O en lugar de decir hola y contestar hola, o ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que eran los saludos que nosotros tenemos aquí. Ellos tenían que saludar, César es el Señor, se refiere al emperador, y el otro contestaba, César es el Señor. Era una costumbre, ley que se hizo ley en el Imperio Romano. Pero cuando una persona venía al conocimiento de Cristo y se bautizaba en el primer siglo, y cuando le decían César es el Señor, él decía Jesús es el Señor o Jesucristo es el Señor. Porque la palabra Señor tenía la connotación no solamente de un amo, sino también de Dios. Y para los cristianos no hay otro Dios más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto que hacían los cristianos, Jesús es el Señor, les costó un precio alto. Algunos perdieron sus trabajos, otros perdieron sus propiedades, otros perdieron su libertad. Y lo peor es que algunos perdieron su vida, siendo enviados al Coliseo Romano para ser asesinados allí como espectáculo. Así que decimos, hoy en día no tenemos ese problema. Nadie nos obliga a decir, Jacobo Rodríguez es el Señor, Jacobo Rodríguez es el Señor. O nadie nos obliga a decir, Claudio Sheinbaum me va a dar mis 65 y más, Claudio Sheinbaum me va a dar mis 65 más. No nos obligan a eso. Podemos ir a cobrar sin decir eso. Pero sí significa, hermanos, decir que Jesús es el Señor, sí significa que los cristianos seguimos pagando un precio. Quizás no nos van a matar aquí en esta región del mundo, en otras partes sí, pero aquí no. Pero sí significa Jesús es el Señor, que vamos a ir en contra de nuestra naturaleza y rendir nuestra voluntad a Dios. Decir que Jesús es el Señor con nuestros labios y en nuestro corazón significa que ahora de aquí en adelante ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí y Él gobierna mis decisiones y mi vida. Es el Señor Jesús. Así que con este título, hermanos, comienzo 4 sermones que se titulan, todo basado en un pasaje de Lucas 9 a Lucas 12, es una sección de Lucas que está seleccionada cuidadosamente. Decir Jesús, Señor de nuestras actitudes, es el sermón de hoy. Jesús es Señor de nuestras prioridades, ese será otro sermón. Jesús, Señor de nuestros motivos. Y Jesús, Señor de nuestras posesiones. Hoy vamos a comenzar con este mensaje, hermanos, titulado Jesús, Señor de nuestras actitudes. Es un pasaje muy largo, el que vamos a utilizar, de Lucas 9, 46 al 62. Es un poquito largo, no demasiado, pero sí un poquito largo el texto sagrado, hermanos. Jesús es el Señor de nuestras actitudes, ¿sí? Cuando Jesús viene a nuestras vidas, hermanos, vamos a ver que Jesús se convierte en el Señor de ellas y comienza a obrar, entre otras cosas, hermanos, en nuestras actitudes. Mire, el apóstol Pablo escribió, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Otra versión dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero esta versión dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Le está hablando a cristianos. Tenemos que cambiar nuestro chip y tenemos que cambiar nuestra actitud. Cuando llegamos a Cristo se desarrolla en nosotros un espíritu diferente. Existen personas que han existido en la iglesia toda la vida y nunca han comprendido esta verdad. Jesús debe ser el Señor de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. También otro pasaje de la Biblia dice, sean renovados en la actitud de su mente. Cuando somos cristianos, el mensaje del Espíritu Santo a los cristianos es que nuestra actitud sea renovada, nuestra actitud en nuestra mente, hermanos. Que cambiemos. Yo sé, hermanos, que nuestra personalidad en esencia es la misma, pero pueden cambiar nuestras actitudes. Yo siempre creo que la actitud es una decisión que tomamos, hermanos, nosotros. No es un sentimiento, es una decisión. Y las decisiones nosotros las controlamos. En ese pasaje de Lucas, hermanos, voy a ver 4 áreas donde debemos cambiar nuestra actitud reconociendo que Jesús es el Señor. Primero, nuestra actitud debe ser de, y ahí está en rojo, humilde servicio hacia la familia de nuestra iglesia. Humilde servicio hacia nuestra iglesia. Miren lo que pasó con los discípulos. Estoy en ese pasaje de Lucas 9, 46 al 62. Vámonos por partes. Dice que de pronto el texto,
entraron en discusión los apóstoles de quién de ellos sería el mayor. Aquí hay dos cosas a considerar, hermanos, por esta frase, este versículo que está aquí. Los discípulos empiezan a discutir quién es el mayor. ¿Sí? Cuando llevaba un pastel con una cereza en el medio, nada más una simple cereza, como niños peleábamos la cereza. ¿De quién va a ser la cereza? Y el marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca, dice un dicho. Siempre había unos que se adelantaban a los demás. Bueno, los discípulos están discutiendo porque Jesús ha hablado de un reino que va a venir a establecer y ellos están hablando, están pensando entre ellos, peleando quién será el mayor. Y hay un par de cosas que tengo que considerar que pasaba por la mente de los discípulos. Primero, se daban cuenta que venía algo muy grande. Jesús venía anunciando desde que los llamó a ser sus discípulos que venía un reino y que venía un reino, ¿sí? Y Jesús acaba de declarar con valentía que Él era el Mesías, que Él era el Rey esperado y que iba a edificar un reino. Así les decía Jesús. Y acompañado con esa predicación, Jesús, si leemos poquito atrás de Lucas 9:46, el capítulo ese mismo y el capítulo anterior, vemos que Jesús había dicho cosas, hermanos, que iba a edificar un reino en la iglesia, que ni siquiera el infierno podía detenerla, y esto emocionaba a ellos. Además, había hecho milagros. Había resucitado a una muchacha adolescente que había muerto, la hija de Jairo. Había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres. Había ido a una barca y una tempestad se vino y la había calmado. Había sanado a unos endemoniados y los había exorcizado. En un pasaje anterior, él se había subido a un monte y se vino Moisés y Elías al lado de él y se hizo todo blanco y resplandeciente. Y ahí se escuchó una voz de Dios que decía: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Así que los discípulos sabían que algo emocionante venía y por eso empezaban a discutir. Pero segundo, hermanos, era inquietante. Ellos habían observado una cosa: no todos los apóstoles recibían el mismo trato. Había un grupo de 3 apóstoles que eran Pedro, Santiago y Juan, que habían recibido un trato preferencial. Y les voy a decir con textos bíblicos por qué. Cuando Jesús entró a resucitar a la hija de Jairo, no permitió que nadie entrara. Solamente el papá de la niña y 3 discípulos, los que se estoy mencionando. Nada más ellos entraron, los demás no entraron a ese lugar, a esa recámara. Pedro, Santiago y Juan con Jesús y el papá de Jairo fueron los únicos, Jairo, el papá de la niña, fueron los únicos que entraron y resucitó a esta muchachita. También en el monte de la transfiguración, cuando Jesús subió al monte, se dice que es el monte Hermón, subieron esos 3 apóstoles y ahí apareció la transfiguración y nada más 3 apóstoles vieron eso, nadie más lo vio. Y Jesús les dijo antes de bajar: no platiquen nada, no digan nada, a nadie. Entonces los discípulos veían que había un favoritismo percibido según su sentimiento. Se decían: algo grande viene. Y él nada más con 3 personas las está tomando en cuenta. Y estaban discutiendo entre ellos. Esto se ve, hermanos, en muchas áreas de la vida. En la política. Un candidato anda haciendo campaña política por la ciudad y está compitiendo con otros contrincantes. Se ve que uno de ellos lleva la delantera en las encuestas y empiezan los que andan con él en derredor. ¿Y a quién le va a dar este cargo? ¿Y a quién le va a dar este cargo? ¿Y a quién le va a dar este cargo? Y empieza una competición entre ellos. Y algunos se amargan porque dijo: estuve tanto con este candidato que luego me dio una patada. Pasa en el deporte, a un equipo que le va bien, luego, ¿quién es el mejor? ¿Quién anota más puntos? ¿Quién recibe la mayor atención de la prensa? Y cuando son equipos de chamacos de la secundaria, preparatoria, ¿a quién lo miran más las muchachas? ¿A quién los miran más? Pasan los negocios. ¿Quién se gana la confianza del jefe? ¿Quién consigue la mejor oficina? ¿Quién tiene el mejor salario? ¿Quién es el de más confianza del jefe? Pasa en la familia, hermanos. Nace un bebé y ¿sabe qué vienen? Celos entre los hermanos. Ya no me va a querer mamá a mí como me quería antes. Ya va a preferir a mi hermanito o mi hermanita que acaba de nacer. Y ya va a hacerme a un lado. Y por eso ese chiquito, hermano, va y muerde a su hermanita
cuando se descuida la mamá porque le tiene celos. Este es un problema humano que tenemos en nuestro ADN. Y este problema puede ocurrir en la iglesia, hermanos. Jesucristo está enfrentando aquí a los apóstoles con ese problema. El protagonismo es un problema en el corazón de muchos miembros de la iglesia. Si tú quieres servir y se te da una función que hacer, y dices, eso no me gusta hacer, muy posiblemente eres protagonista. Porque el servicio significa hacer algo, aunque no quisiéramos hacerlo. Hay necesidad de hacerlo y vamos a hacerlo. ¿Sí? Si alguien, hermanos, sin que lo nombren, se pone en un lugar a hacer algo de protagonismo en la iglesia, muy posiblemente sea protagonista. Si alguien quiere cantar y predicar al mismo tiempo durante la alabanza, puede que haya protagonismo. Si se dan reconocimientos por un trabajo en la iglesia y no fue mencionado tu nombre y tú hiciste trabajo, puede que haya protagonismo. Es que yo también trabajé y a mí nunca me reconocieron nada. Si se pide ayudar en un lugar, hermanos, y quieres el papel más importante en el drama, posiblemente hay protagonismo. El ego es algo asombroso. Es una constante batalla por saber quién es el más grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el más importante? Pero no es en el reino de los cielos, en realidad es en la iglesia donde yo quiero figurar. ¿Sí? ¿Qué le contestó Jesús a esta discusión entre ellos? Estaban discutiendo y Jesús los escuchó. Yo me imagino que Jesús voltea y los mira, hermanos, así como una mamá mira a un muchacho de su familia que dijo algo que no le gustó. Voltea y le echa una llamarada con sus ojos, hermanos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús dijo: en el reino de los cielos no es como en la humanidad. Aquí el más grande es el que hace los trabajos más bajos. Sorpréndase con esta declaración de Jesús, hermanos. En el cielo va a haber muchas sorpresas. Yo no soy Dios, pero yo creo que muchos grandes predicadores, muchas grandes personas que han hecho mucho, pero con una motivación y actitud equivocada, no van a recibir un premio tan grande, hermanos. Y mucha gente que sirvió humildemente en el anonimato y en silencio, van a recibir una honra muy grande, hermanos. Jesús dice: ¿están dispuestos a hacer trabajos insignificantes sin recibir aplausos y sin recibir reconocimiento? ¿Le prestamos la misma atención nosotros a una viuda anciana como a un empresario exitoso? ¿Recibe una persona discapacitada en silla de ruedas en la iglesia la misma atención que si nos visita un atleta famoso de la comunidad? ¿O recibe el mismo trato, hermanos, un operario en una fábrica que un director ejecutivo de la misma fábrica o de otra fábrica? ¿Recibe el mismo trato una persona en nuestra iglesia que es poco atractiva de la misma manera que una persona que trabaja en el modelaje? ¿Recibe la misma atención una persona que está problema con un vicio y que le está causando estragos en su vida, como una persona que ha tenido éxito en su trabajo, en su vida? ¿Reciben el mismo trato de nuestra parte? ¿O los vemos con desdén algunos sin decirlo, pero los vemos algunos con desprecio? Los discípulos no captaron esto, hermanos, que Jesús les dijo. Y les voy a decir por qué los discípulos, esto que Jesús les dijo, no lo captaron. Porque más adelante, cuando estaban en el aposento alto llamado el cenáculo, Jesús, hermanos, estaban cenando. ¿Y se han fijado que cuando comemos no nos gusta que hablen de cosas desagradables? Por ejemplo, unos pies apestosos. No nos gusta que estás comiéndote una hamburguesa bien rica y alguien está hablando de que le huelen los pies, las patrullas. Nos gusta: cállate, no estés hablando, estamos comiendo. Mire, Jesús está comiendo en la cena, hermanos, y de pronto se levanta en media cena, agarra un recipiente con agua, agarra una toalla y empieza a lavar 24 pies, 120 dedos, porque entre los dedos se incrustaba la tierra arenosa que había en Palestina. Y Jesús, uno a uno, empieza a lavarle sus pies. Él es Dios, pero no actuó con soberbia. El único que era más santo no actuó con más santidad que tú. El único que lo sabía todo no actuó como un sabelotodo. El único que poseía todo no se pavoneó. Y él dijo estas palabras. Dice Juan,
Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Y más adelante Jesús dice, hermanos, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora, nunca en la historia de la iglesia, excepto en la iglesia católica, pero nunca en la historia de la iglesia se llevó a cabo el lavado de los pies. Jesús no dijo, como la cena del Señor, que agarró un pedazo de pan y agarró jugo de uva y lo repartió y dijo, coman y tomen todos, porque esto es mi cuerpo y mi carne, mi sangre y mi carne. Ahí sí Jesús dijo, háganlo. Pero cuando Jesús, hermanos, dijo esto, no quiso referirse a que lo hiciéramos literalmente. Quiso decir que nuestra actitud fuera de humilde servicio sin protagonismos para los demás. Que no buscáramos en el reino de Dios sobresalir y ser los más importantes. Que cuando lleguen a la iglesia de Cristo digan, el hermano Octavio es el más importante aquí en la iglesia. Jesús es lo que dice, yo no quiero que sean así. Yo quiero que sean humildes en su servicio, que no busquen aplausos, que no busquen protagonismos, que no busquen influencia, que no busquen muchas cosas más que se buscan. Es lo que Jesús dijo. Me gusta mucho una poesía, hermanos, que leí de una esposa de pastor, Ruth Harms Calkin se llama ella. Esta poesía se llama Me Pregunto. Mire lo que dicen las palabras tan penetrantes. Dice la poesía, tú sabes, Señor, cómo te sirvo, con gran fervor emocional, cuando estoy en público. Sabes con cuánto anhelo hablo por ti. Hablo por ti. En el club de mujeres, ¿sabes cuán ferviente soy al promover una fraternidad? ¿Conoces de mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico? O sea, ella está hablando y dice, Señor, yo te sirvo en público. Es dirigiendo el programa de damas, haciendo estas actividades de fraternidad en el estudio bíblico. ¿Sabes cómo te sirvo, Señor? Pero viene aquí la segunda parte de la poesía. Y le pongo en negro marcado cómo hace el cambio. Pero, siempre que vayan un pero, pongan atención, hermanos. ¿Cómo reaccionaría? Me pregunto, y así se llama la poesía, me pregunto. Si me señalaras una vasija de agua y me pidieras que lavara los pies callosos de una anciana arrugada y encorvada, día tras día, mes tras mes, en una habitación donde nadie me viera, donde nadie lo supiera, me pregunto, ¿te serviría igual, Dios, así? Donde nadie me está viendo, donde nadie me está aplaudiendo, donde no tengo que subirlo a Facebook, ni a Instagram, ni a ninguna parte para que se den cuenta. ¿Te serviría igual, Señor? ¿O nada más cuando soy la superestrella del Congreso Nacional de no sé qué, y el hermano Octavio va a llevar la palabra, y ahí me voy pavoneando cuando me voy subiendo al púlpito, porque me están viendo y lo están transmitiendo por Facebook? Pero ¿te serviría, Señor? Si tengo que ir a un lugar donde nadie me está viendo, solamente tú, Dios. Estoy haciendo algo por alguien que nadie aprecia y que nunca va a salir en ningún lugar. ¿Te serviría igual, Dios? Segundo, hermanos, esa es una actitud, hermanos, que nos pide el texto, o el mismo texto que nos pide, una actitud de humilde servicio. La segunda actitud, hermanos, de que Jesús es el Señor de mi vida, de mis actitudes, es una actitud de deber ser de aceptación amable hacia los demás creyentes. Tengo que aceptar a otros creyentes, aunque no piensen igual que yo. Mire, continuando con el pasaje, agarré un pasaje seguido, ¿se fijaron que estoy en ese mismo pasaje? Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Señor, mira lo que vimos, esta barbaridad. Un fulano por ahí sacaba demonios y apacíguate, tú no vienes con nosotros, tú no eres de los 12 apóstoles, así que apacíguate, ¿verdad? Si no te vamos a echar los gates, así que mejor apacíguate. Esta sección de la Escritura, hermanos, habla de cómo debemos aceptar amablemente a otros creyentes. La actitud de Juan en este pasaje es bastante prejuiciosa y excluyente, ¿sí?
A él no le importaba que esa persona ayudara a una persona endemoniada a que se le salieran los demonios. Es decir, no le importaba que esa persona estuviera mejor en su condición. Lo que a él le importaba es: no viste la camisa de nuestro equipo. Esa es intolerancia, hermanos. Y Jesús nos hace ver que eso no está bien. Miren, hace años, cuando yo serví en Villa Unión, hermanos, se acercó un señor a nuestros cultos. No era cristiano él, y venía de una comunidad retirada. Y venía cada domingo. Y él había sido una persona sin Cristo, vivía en pecado, ¿verdad?, sin temor a Dios. Y empezó a interesarle el evangelio. Y cada domingo asistía a nuestras reuniones ahí en Villa Unión. Resulta que esta persona tenía una hija que era cristiana. Obviamente iba a otra iglesia en otro pueblo, ahí cercano. Cuando la hija se percata, hermanos, que su papá está asistiendo a una iglesia y está escuchando el evangelio, que iba a otra iglesia que no era la de ella, la muchacha, hermanos, en lugar de que le diera gusto y a papá, me acabo de enterar que vas a una iglesia, qué bueno que estás yendo, te animo. La muchacha empezó a hablar mal de nuestra iglesia. Empezó a decir que en nuestra iglesia no teníamos el Espíritu Santo, no hablábamos en lenguas, estábamos muertos en la fe, nosotros no teníamos el Espíritu de Dios en nuestros cultos, y quería ella que dejara de asistir con nosotros y empezar a asistir a su iglesia. Es una actitud lamentable, hermanos. ¿Por qué nunca le hablaste de Cristo cuando no iba a ninguna iglesia? ¿Por qué esperaste que fuera una iglesia y ahora estás hablando mal de la iglesia en lugar de felicitarlo porque está yendo? Un cabo del ejército cristiano atacando duramente el mismo ejército de Dios en una especie de fuego amigo. Por eso dice Pablo, hermanos, en Romanos: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Yo entiendo que no cualquier iglesia es recomendable. Hay criterios para asistir a una iglesia que predique la Biblia y honra a Dios. La Biblia dice que examinemos el fruto para discernir entre una verdadera iglesia y una falsa iglesia. Pero si una persona, una iglesia, cree en el señorío de Cristo, cree en la autoridad y predica la Biblia y está produciendo fruto positivo, debemos dejar el juicio final en manos de Dios, porque Dios será el único que nos juzgue, hermanos. ¿Sí? Jesús, ¿qué le dijo, hermanos, a esta persona? Versículo 50. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque Él que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es una actitud, hermanos, de aceptación amable de otros creyentes, hermanos. Los que fundaron la iglesia cristiana llamado Movimiento de Restauración, así se nos llama a nosotros, hermanos, en los círculos académicos, se nos llama Iglesias de Cristo, Iglesias Cristianas, Movimiento de Restauración. Ellos tenían un lema que a mí me encanta: nosotros somos cristianos únicamente, pero no somos los únicos cristianos. Nosotros somos cristianos únicamente, pero no somos los únicos cristianos. Creer que nada más en la iglesia de mi denominación son salvos y todos los demás iglesias con otros títulos se van a perder y se van al infierno, es tener una mente, hermanos, muy restringida y ser muy, hermanos, ¿cuál es la palabra? Ser muy prejuiciosos y excluyentes. Dios tiene personas cristianas en otras iglesias, hermanos, que aman a Dios y sirven a Dios de todo corazón. Tercera actitud, hermanos, vamos avanzando. Nuestra actitud debe ser de paciencia y tolerancia hacia los creyentes hostiles. Mire, aquí viene un pasaje un poquito largo, pero es importante, hermanos. Está ahí, siguiendo el texto de Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ay, violentos los hombres, agresivos, hermanos, de armas tomar. Dice el texto, hermanos, que Jesús mandó una comitiva a Samaria, un pueblo, porque él iba a Jerusalén. Y
había un problema entre los judíos y los samaritanos. Eran dos comunidades en un mismo país, ¿sí? Eran dos comunidades en un mismo país. Eran dos pueblos en un mismo país. Y se odiaban entre ellos por problemas ancestrales de generaciones anteriores. Y hasta el día de hoy mantenían esa rivalidad. No se hablaban, dice Juan, entre sí. Y se despreciaban. Y Jesús nunca rehuyó con los samaritanos. Los judíos, para ir del norte al sur, tenían que pasar por Samaria y no pasaban, iban a rodear, con tal de no pasar por Jerusalén. Perdón, por Samaria. Pero Jesús no tenía ese problema. Jesús pasaba por ahí. Es más, se detenía a los oxos que había ahí en Samaria, hermanos. Un día a mediodía dice que vino una mujer a recoger agua y Jesús entabló un diálogo con una samaritana. Un día Jesús sanó a 10 leprosos y uno de ellos era samaritano. Jesús no tenía ese problema de prejuicio contra otra raza. Jesús siempre quiso ser un puente entre él y los samaritanos y los judíos. Él nunca actuó con ese tipo de actitud, hermanos, hostil hacia otra comunidad. La Biblia dice que cuando los samaritanos se dieron cuenta que Jesús iba para Jerusalén, dijeron, no, si vas a Jerusalén no pases por aquí y no te queremos aquí. Aquí no nos uses de puente, no nos uses de camino. Y entonces, ahí dice que dos discípulos, Jacobo y Juan, eran hermanos ellos, se apellidaban hijos del trueno, era su apellido de ellos que Jesús les puso, por lo agresivo que son. ¿Quieres que hagamos bajar fuego y los haga chicharrón? Como Elías hizo con aquellos soldados de Omri, perdón, de Ocosías, del rey Ocosías. Bueno, esa actitud, hermanos, de querer bajar fuego del cielo y consumirlos, esas personas, habla mucho de intolerancia, de venganza, que a veces, hermanos, nosotros tenemos dentro de nosotros. Y mire, hermanos, Jesús dice el versículo 55, se volvió y los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Están equivocados cuando me están siguiendo con esa mentalidad. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús dijo, déjenlos, están en su derecho, no me quieren recibir. Déjenlos, no me tienen que recibir a mí, a ustedes. Podemos ir a otra parte a buscar los preparativos que necesitamos. ¿Sí? Cuando Jesús fue rechazado, hermanos, aún sin razón alguna, Jesús no hizo nada para que lo trataran así, hermanos. Jesús no actuó con un sentimiento de autolástima, autoconmiseración. No dijo, pues, miren, no me quieren, no les he hecho yo nada a ellos y ellos me están odiando, está mal esas personas, no deben de ser así. La gente es así. Tú no vas a cambiar a la gente, tú puedes cambiar tú, pero tú no vas a cambiar a la gente. Jesucristo dijo, hermanos, en otra ocasión, si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Jesús en su enseñanza siempre les dejó bien fundamentado que aun cuando la gente no nos quiere, no nos ama, nos desprecia, nos rechaza, nos dice vituperios, nosotros no tenemos que actuar con un espíritu de venganza y de intolerancia. Y cuando estos hombres hablaban de déjanos bajar fuego, tú tienes poderes, danos el poder de consumirlos porque no te recibieron, Jesús dijo, no, están equivocados, no saben de qué espíritu son. Yo sé que muchas veces, hermanos, las esposas quisieran tener ese poder para los esposos, bajar el fuego del cielo y consumirlos. Yo sé que algunas mamás quieren hacer eso con sus hijos o con sus hijas, hermanos, pero calma, hermanos. Jesús dice que no es correcto eso. Cuando Jesús le negaron, reprocha a los discípulos por su espíritu de venganza. Y fíjense, hermanos, qué interesante. Esto pasó en los evangelios y Jesús después muere, resucita y sube al cielo. Y comienza el libro de Hechos en esa parte. Y el libro de Hechos es donde los discípulos van y predican el evangelio a muchos lugares. Y ese lugar que corrió Jesús, que se llama Samaria, hermanos, en el libro de Hechos, hermanos, aparece capítulo 8, esta historia. Entonces Felipe, que era un diácono de la iglesia, descendiendo a la ciudad de Samaria, pasaron varios años después, hermanos, no muchos, pero poquitos años después, la aldea de Samaria no fue consumida por fuego, no fue destruida esa ciudad de Samaria,
porque Jesús no se lo permitió a los apóstoles. Dijo, déjenlos que me hayan corrido, no les haga nada. Vivía Samaria todavía, existía, hermanos. Donald Trump no le mandó las bombas a Samaria. Les predicaba a Cristo. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente de Samaria escuchaba el evangelio con mucha atención, hermanos, porque de muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y mire, hermanos, me llama la atención el siguiente versículo 12. Pero cuando creyeron los samaritanos a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hubiera pasado? Jesús le dice a Jacob y Juan, tienen razón, muchachos, tienen razón, ustedes están conmigo, entienden mis sentimientos que están heridos. Bájenles fuego y extermínenlos con la bomba atómica, no tienen por qué vivir. Si Jesús hubiera dicho eso, Felipe no le hubiera predicado a esa gente, y esa gente nunca se hubiera salvado y nunca hubiera ido al cielo, hermanos. Si Jesús hubiera permitido, hermanos, la destrucción masiva de Samaria, muchas almas nunca se hubieran salvado, hermanos. Debemos estar conscientes que muchas personas que hoy son incrédulas, hostiles, pueden ser candidatos para que el día de mañana se hagan cristianos. Es más posible, hermanos, que se les conquiste con una actitud paciente, cristiana y tolerante, que con ataques, críticas y burlas. El ser humano merece respeto, hermanos, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano, por más piltrafa humana que sea, merece respeto, hermanos, según el Señor Jesucristo. Y un día esa persona puede venir a Cristo. Cuando prediqué en Villa Unión, hermanos, iba una pareja de adultos, personas adultas. Cada domingo llegaban, me llamaba mucho la atención que el hermano, el esposo, llegaba siempre temprano, saludaba a todos de mano, los poquitos que estábamos ahí. Se saludaba a todos de mano y luego se sentaba y abría su Biblia y se ponía a leer su Biblia. Tengo muy buenas memorias de él. Hermano Lázaro lo ha de recordar. Un día en las visitas que hacíamos en los hogares, llegué a la casa de esta pareja y de pronto la esposa me dice, oiga, qué bueno que vino porque le quiere decir algo. Yo ya no voy a asistir a su iglesia. Así fue muy directa, ¿verdad? Ya no voy a ir a su iglesia. No es que se lo quería decir a usted. Le digo, hice algo yo que le perjudicó, que tenga que poner atención yo, que a lo mejor la lastimé sin saberlo, o alguien le hizo algo en la iglesia, o algo pasó. Dijo, no se preocupe, no es nada de eso. Lo que pasa es que yo pertenezco a la iglesia católica, y yo después de haber ido con mi viejo, le decía a ella, mi viejito, le decía, de haber ido mucho tiempo, pues yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo no pertenezco a ustedes. Pero yo ya le dije a mi viejito que él puede seguir yendo, yo no tengo problema que vaya, y el día que se bautice, ese día sí voy a acompañarlo para ver su bautismo, pero de allí en fuera usted no crea que me va a ver ahí, ya no me va a ver usted nunca ahí. Me tomó de sorpresa, no miraba que algo así viniera con ella. Y lo que le dije en el momento, me acompañaba un estudiante en esa visita, le dije, bueno, mire, le quiero decir que las puertas de la iglesia están abiertas. El día que usted quiera volver, si cambia de opinión, la podemos recibir, no hay ningún problema. Dice, no, y ya le dije que yo no voy a ir y mi resolución está hecha. Digo, sí, pero las puertas están abiertas. Dijo, no voy a ir. El día que se bautice mi viejo voy a ir. Entonces, hermanos, le dije, me dice ella, bueno, ya le quedó claro. Le digo, sí. Pero le insisto, las puertas están abiertas. Ella con que no iba a ir y yo con que las puertas están abiertas. Bueno, el 15 de septiembre del 2013, el hermano se bautizó, hermanos, ahí en la iglesia. Y pasando un año después del bautismo del esposo, ella se convirtió y se bautizó también. No traigo fotos de ella, pero ella al año después de eso, regresó a la iglesia, aceptó a Cristo y se bautizó. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si yo le hubiera dicho, mire, fíjese bien lo que me está diciendo, retiro mi cobertura espiritual sobre usted,
y no la quiero ver ni pasar por enfrente de la calle. Hay una orden de alejamiento de nuestro templo y por favor no se le ocurra poner un pie ni el día que se bautice su viejo. Así que quedó claro, usted está firme, pues yo más. Si usted se pedía a Félix allá, si usted es Félix, yo soy Ruiz y los Ruizes pesamos. ¿Qué hubiera pasado con esa actitud, hermanos? Hubiéramos privado la bendición de recibirla dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. A lo mejor ahorita tu hijo no quiere aceptar a Cristo. Y tú le dices a Dios, Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? Dile a Dios que le ponga algo, una prueba para que reaccione, qué sé yo, hermanos. Que la novia lo termine para que empiece a pensar en la vida, qué sé yo, hermanos. No se trata, hermanos, solamente de defender la verdad. Se trata de defenderla con una actitud correcta, hablando la verdad en amor. La Biblia dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es grosero, el amor no se enoja fácilmente, el amor siempre persevera, el amor nunca falla. Por último, hermanos, Jesús es el Señor en nuestras actitudes. Nuestra actitud debe ser de lealtad decidida hacia el Señor. En la última parte de este pasaje que les enseñé desde el principio, Lucas 9, 46 al 62, lo tiene de tarea para releerlo esa semana, hermanos. Jesús se enfrentó a 3 personas, hermanos, que querían seguirlo o que Jesús los invita a que lo sigan. No lograron ser aceptados debido a su indecisión y su tibieza. Son 3 personas y vamos a verlas. El primero le he llamado yo el impulsivo. Jesús invitó a los otros 2, él se invitó solo. Mire, yendo ellos, Jesús con los 12 apóstoles, una persona del camino, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él se invitó solo a seguir a Jesús. Parece que este muchacho, hermanos, había escuchado a Jesús y entendió el mensaje. Y esas palabras reflejan aparentemente un compromiso más que un deseo. La primera cosa, hermanos, que me llama la atención es que este hombre le llama Señor a Jesús. No cualquiera le decía Señor, mucha gente no le quería decir Señor, pero él lo llama Señor. Es un título de mucho respeto al Maestro, a Jesucristo. Te seguiré a donde quiera que vayas, no me importa. ¿Sí? Entonces, hermanos, parece muy decidido. No me importa a dónde, pero yo te voy a seguir a donde quiera. Y mire lo que Jesús le contesta, hermano. Me parece a mí como que Jesús voltea, hermanos, sí, con una sonrisa. Le dice, soy un homeless. Homeless, hermanos, es una palabra en inglés que se traduce sin hogar, sin techo. Son personas, hermanos, que no tienen una casa donde vivir y andan mendigando por las calles de los Estados Unidos. A veces traen un cartelón y dice, soy un homeless y estoy pidiendo una ayuda que me puedas dar para comer X. Están abajo, en las grandes ciudades, están abajo de los puentes, en barrios un poquito complicados por el peligro. Ahí se encuentran esas personas. Y Jesús le dice a este hombre, soy un homeless. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar la cabeza. Parece ser que Jesús conocía los corazones y sabía que este hombre, hermanos, era impulsivo y muy rápido quería hacer cosas, pero no las pensaba bien. Y Jesús le dice, yo quiero gente que esté consciente de lo que estoy haciendo, sí quiero gente con compromiso, pero que sepan en lo que se están metiendo. En Mateo 8:19 dice que esta persona era un escriba y los escribas tenían un oficio bueno que era bien remunerado y bien respetado. Y Jesús le está diciendo, mira, si tú me sigues a mí, no voy a hospedarte en hoteles de 5 estrellas, no siempre vas a tener la comida a tus horas. Y seguirme a mí significa cambios significativos en la vida. Y esto contrasta con la naturaleza humana. Una de las búsquedas de la sociedad contemporánea y siempre es seguridad y comodidad. Queremos seguridad y comodidad. Al estar preocupados por jugar a lo seguro, nos convertimos en esclavos del Dios del control. Y este enfoque en vivir de modo seguro evita que las personas se sacrifiquen y se arriesguen para Dios. Esa persona parece ser muy prometedora. Te voy a seguir a donde quiera que vayas.
Y muchas veces, hermanos, entendemos mal al Señor Jesucristo y creemos que nosotros le tenemos que poner a Él las condiciones y que Él acepte nuestras condiciones. A veces vemos a Dios más que como Señor, como un consultor personal, más que como Señor de nuestras vidas. Muchas veces cuando Jesús nos pide, hermanos, algo, está implicando un sacrificio, hermanos. Seguirlo a Él tiene que tener un grado de sacrificio. Y yo no me refiero, hermanos, que lleguemos aquí al templo y caminemos de rodillas para que nuestro sacrificio sea en las rodillas y en el cuerpo. No, no me refiero, hermanos, a que nosotros nos hagamos un tipo de autoflagelación y nos lastimemos el cuerpo. No me refiero a ese sacrificio. Ser cristiano tiene un grado de sacrificio, hermanos, y de entrega. Y no estoy hablando yo, hermanos, de cosas que nos van a matar, que nos van a encerrar en la cárcel. Estoy hablando que nuestra comodidad va a ser afectada. Que nuestra comodidad de nuestro horario, hermanos, va a ser afectado al querer ser seguidores de Cristo, hermanos. Esa historia que voy a narrar pasó hace 43 años. Un joven de 17 años, hermanos, en un lunes de verano de 1982, escuchó una música lejos y curiosamente se acercó a esa música. No sabía qué música era, pero sabía que era una música atractiva. Esta persona nunca había escuchado del Señor Jesús de labios de otra persona. Nadie le había hablado de Cristo. Ese joven ya había leído la Biblia en varias ocasiones. Pero cuando escuchó esa música le llamó la atención ese lunes de verano de 1982 y se acercó para escuchar qué estaban diciendo. El hombre que estaba dirigiendo ya se había acabado la música y el hombre que estaba llevando la palabra de Dios estaba predicando, era un varón sobre Sodoma y Gomorra y el pecado de esas ciudades. Al terminar, este hombre dijo que quién quería aceptar a Cristo en su corazón. Y ese joven, hermanos, en esa calle que se llama Cuarta Vidriera, en la colonia Cantú, en Monterrey, pasó a aceptar a Cristo. Con esta ilustración que voy a continuar, quiero reconocer, hermanos, a esos hermanos que cada lunes iban a la calle. La persona dueña de la casa les prestaba la banqueta en la calle. Se llamaba Refugio Cantú el Señor. Le decíamos Cuco. Esa banqueta que les prestaba fuera de su casa y les prestaba luz para conectar los aparatos, les prestaba para que cada lunes fueran a predicar. Ellos seguían a Jesús a donde quiera que los mandara. Yo pienso, hermanos, que esas personas tenían muchas cosas que hacer el lunes. Ellos podían ese lunes, a lo mejor algunos de ellos eran albañiles, podían llegar un día de haber echado un vaciado y querían decir, este lunes no quiero ir a ese lugar. Y además predicamos y no se acerca nadie a Cristo. Estamos ahí tocando y nadie se acerca. Nadie acepta a Cristo. A lo mejor quiero pensar que algunos de ellos tenían ese lunes muchas ganas de quedarse en su casa después de un vaciado, cenar y comerse unos chilaquiles en su casa. Algunos de ellos estaban pasando desánimo porque tenían problemas en su casa, pero le dijeron a Jesús, te seguiremos a donde quiera que vayas. Yo quiero decirles, hermanos, que si no hubiera sido por esos discípulos, que yo no conozco a ninguno de ellos, hermanos, comprometidos de seguir a Jesús a donde quiera que los mandara, en donde quiera que fuera, si no fuera por esos hombres, que yo no sé quiénes son, o a lo mejor ya se murieron, hermanos, yo no estaría predicando en este lugar. Ese soy yo, hermanos, a esa edad de 17 años. Le pongo el círculo, no van a creer que soy el que está sacando la lengua arriba. No estaba tan feo. No estaba tan feo. A esa edad, hermanos, acepté a Cristo. A los 17 años. Ese es el muchacho de barrio, con la palomilla del barrio. Ahí nada más me acordé de Adán. Los demás no los recuerdo a los demás. Palomillas del barrio. La raza ahí del barrio.
Viene Cristo, hermanos. Por esos discípulos que le dijeron a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y estoy muy cansado porque hoy fue un día de albañil muy pesado, pero ya tengo compromiso de ir a tocar con los hermanos, la alabanza ahí en la calle. Y el predicador a lo mejor tenía un problema en su familia muy grande y dijo, tenemos que ir a predicar, ya nos comprometimos, vamos a predicar el evangelio. Yo no recuerdo ninguno de ellos, no asistían a ese. El hermano Cuco les prestaba un cuartito arriba a varios hermanos, hermano Chano Medrano, hermano Oliverio, les prestaba un cuartito arriba y ahí hacían reuniones. Pero esos que estaban en la calle conectando a la gente, hermanos, para hablarles de Cristo, yo no reconozco a ninguno, no pregunté por ninguno de ellos. Tienen nombre y apellido, muy seguramente que sí. Si viven tienen tarjeta de INE, si es que viven todavía. Pero estoy seguro que en el cielo los voy a buscar. Y le voy a decir, gracias, porque ustedes eligieron a Jesús. Te seguiremos a donde quiera que vayas. Y lo siguieron. Porque el miércoles de reunión, aunque estaban cansados, allí estaban. Porque el viernes de estudio bíblico, aunque traían muchas actividades que hacer, hacían el tiempo a un lado y se reunían para estudiar la Biblia. Y eso motivó a otra gente, hermanos. En una célula, hermanos. Bueno, ese soy ya predicador, ya ahí estoy en el colegio bíblico, hermanos, el cambiazo, ¿no? Ya estaba estudiando, hermanos. Ese día me tocaba predicar en capilla. Era un galán, ahora soy un galón, ya lo saben. Esta es la célula con la hermana Sonia. Ahorita la hermana Sonia anda visitando a su hijo allá en Sonora. Pero esa es la célula con la hermana Sonia. La hermana Ivonne está ahí, hermanos, al lado izquierdo. Hay muchos niños. ¿Cuántos de esos niños van a ser afectados por una persona que les diga, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas? ¿Cuántas personas van a ser afectadas? Si no se hiciera ese esfuerzo por predicarle a esos niños, y atrás, no se ve, pero atrás está la camioneta del hermano Juan, los niños la tienen de salón de clase, porque son muchos niños y adolescentes que van a esa colonia Francisco Villa. Allá detrás hay más, y adentro están los adultos. ¿Cuántos de esos niños pueden ser rescatados para Cristo? Y en lugar de irse al crico, o en lugar de irse al vandalismo y a una vida desordenada, porque hubo personas que le dijeron a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, van a ser rescatados de una vida así, hermanos. Dios no hace consultorías, hermanos. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él es Dios y actúa como Señor. Hay gente que actúa con Dios como un coaching, como un consultor. A ver, dame un consejo. No me gusta, no me pongas a hacer eso, Dios. Eso no. Yo esta semana estoy muy ocupado y el descanso es para descansar. No me estés pidiendo eso. Dime otra cosa. Que sea la estrella de Corejú, tal vez, de Chamacuero. Sí, la estrella sí. Pero no me pongas a hacer eso, por favor. No. No se te ocurra, Señor. No se te ocurra. Estás mal. Tú eres un consultor, tú no eres el Señor de mi vida, eres un consultor. Te seguiré a donde quiera que vayas. El otro es el que pone excusas. El otro le dijo, sígueme. Jesús le dice, sígueme. A él lo invitó Jesús, él no se invitó solo. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Parece que este hombre, hermanos, está usando algo correcto. Señor le llama y dice, déjame que primero. Es como decir, mira, está en funeral de socorro mi papá. Además déjame lo sepulto y ya mañana en la tarde o pasado mañana ya estoy contigo. No se había muerto el papá. Él está diciéndole, cuando se muera mi papá y mi mamá te voy a seguir, Señor. Te voy a seguir más tarde, no ahorita, después, al pasar los años. ¿Sí? No está diciendo que no, está diciendo que después. ¿Y qué le dice Jesús? No, mira, discúlpame, no te quería molestar. No, haz lo que tengas que hacer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y renuncia al reino de Dios. Esto suena muy duro de parte de Jesús. Hasta que entiendes que el papá de este muchacho no se había muerto y que lo único que está haciendo este muchacho es poner de pretexto a sus papás para no seguir a Cristo. El ser humano, hermanos, le dice a Jesús, sí, pero no ahorita. No dice que no, lo que dice es no ahora. Hay personas que anestesian su mente y no se sienten culpables de no seguir a Jesús porque dicen que un día lo van a hacer.
Hay un sitio de internet que se llama La Madre de Todas las Excusas, que comparte excusas que otros han usado y les han funcionado y las comparten para que las uses. Hay más de 400 excusas que podrían ser usadas en el trabajo. Hay más de 500 excusas para no haberse presentado en la escuela a clases. Hay excusas para que le contestes al policía. Hay excusas para cancelar una cita en donde estás quedando mal. La madre de todas las excusas, el ser humano, es experto en buscar excusas. Y este muchacho no le está diciendo, hermanos, a Jesús que está preocupado por su papá y está al pendiente de él, le está diciendo una excusa a Jesús. Y Jesús conoce el corazón y le dice, no hagas eso. ¿Se han fijado, hermanos, que en algunas tiendas dice, hoy no fui o mañana sí? Es una forma de decir que nunca voy a fiar. O cuando viene un vendedor y nos dice, oiga, no me compra, y decimos, hoy no, ahí para la otra. Hoy no, ahí para la otra. Un día usé esta excusa, hermanos, llegamos a Belén y estaban Belén es palestino, árabe, y me llegó uno de esos árabes que hablan todos los idiomas del mundo. Para vender hablan todos los idiomas. Para hablarles de Cristo no hablan ningún idioma, pero para venderle uno sí. Me dijo, oye, son bien tercos, íbamos caminando. El profesor dice, no se detengan, no compren nada, sigan. Y estaba terco aquí, terco, ¿hablas español? Me vio el nopal aquí pintado, yo creo. Y luego le dije, sí, mira, te ofrezco esto. Dijo, no, hombre, hay más tarde a la vuelta. Le dije, no, hermanos, a la vuelta me estaba esperando. A la vuelta me estaba esperando literalmente y bien agresivo, hermanos. Bien agresivo. Y tú me dijiste, y no me dijo no te la vas a acabar, pero en árabe parecía eso, hermanos. Y tú me dijiste que ibas a comprar, y tú me vas a cumplir. No, ya no me lo quitaba de encima, hermanos. Y el profesor se asustó y dijo, ¿qué te está diciendo? Porque hablaba español para eso, para regañarme, sí hablaba español el árabe. Porque lo usamos uno como excusa, ¿verdad? No, hay para la otra. Unos burritos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cristo vive, se llaman así, ¿verdad? Unos burritos de Cristo vive. Hay para la otra, ahorita no. Es una forma de decir nunca, es una excusa. ¿Cuál es el problema, hermanos, con esto? Hay dos riesgos. Cuando te decidas, has dejado pasar una tragedia. Hay personas que no aceptan a Cristo ahorita, lo dejan para después, pero en ese después, hermanos, tuvo que pasar un divorcio, tuvo que pasar un accidente, tuvo que pasar una enfermedad mortal, tuvo que pasar una bancarrota, tuvo que pasar una ruptura para aceptar a Cristo. Por eso es riesgoso decir para después, porque a veces ahorita estoy bien y cuando quiero aceptar a Cristo ya pasó una tragedia que me hizo acercarme a Cristo. Pero, hermanos, también hay otro peligro, que la llegue la muerte, hermanos. Es decir, mañana, hoy no, mañana, puede que la muerte nos sorprenda, hermanos. El tercer hombre es el indeciso, hermanos. Jesús dice, a otro te seguiré. Entonces también dijo, otro te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Parece un pedido muy razonable y no tener nada malo. Ama a su familia. Pero Jesús mira bien, hermanos, los corazones. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús está viendo que ese hombre tiene un problema muy grande. Su familia es un Dios para él. No hay nada malo con amar la familia. No hay nada malo con proteger la familia. Los varones somos responsables de estar al pendiente de nuestras familias. No hay nada malo en ello. Pero cuando la familia se convierte, hermanos, en un ídolo, en un Dios con D minúscula, hay un problema muy grande. Y este hombre, hermanos, yo no dudo que el día que se murió, alguien debió haber dicho unas palabras, este hombre, un buen hombre, porque amaba mucho a su familia. Pero Jesús vio un problema. El amar su familia, además, lo hizo nunca seguir a Jesucristo, porque su verdadero Dios no era Jesucristo, era su familia. Y Jesús, hermanos, usa una analogía del campo para decir que una vez que te agarras del cristianismo, no estés distrayéndote con otras cosas. Hay gente, hermanos, que le dice a Jesús, sí, te voy a seguir, pero esta parte de mi vida no me toques, ahí no me lo toques, hasta ahí. Mire, yo leí una extraña práctica de bautismo en la época medieval. Estos eran los llamados caballeros templarios. Eran un grupo militar de Europa, cristianos, que iban a Jerusalén a querer conquistarla. Jerusalén estaba en posesión de los musulmanes, de los árabes. Y estos cristianos europeos
eran los templarios, caballeros templarios, iban a punta de espada a matar musulmanes o moros, de ahí viene la palabra mata moros, a matar árabes para conquistar la tierra de Jerusalén. Y hay una historia, hermanos, que dice que era una práctica entre algunos de ellos. Cuando la iglesia bautizaba a ellos, los bautizaba con todo su uniforme militar, pero la espada, ellos decían, no se va a bautizar, la espada la voy a tener afuera del agua, porque yo no bautizo mi espada. El día que me encuentre un árabe lo voy a matar. Cristo no va a gobernar esa parte de mi vida. Cristo es Señor de mi vida, pero no de mi espada. Y pienso yo, hermanos, si esa práctica de hoy en día dijéramos a las personas, te vamos a bautizar, pero ¿qué quieres sacar? Uno sacaría en el celular. Nada más déjame que, hermano, que el celular esté afuera cuando me bautice. Otros hermanos dirían, bautíceme, hermano, pero déjeme que mi cartera esté afuera. Bautízame, pero mi cartera no. O deje que mi equipo de fútbol esté fuera, déjenme quito el escudo de mi equipo de corazón. Otros dirían, deja que mi ego esté fuera, deje que mi amante esté fuera. Tenemos que bautizarnos, hermanos. Jesús es inflexible porque sabe que esa parte de la vida de esa persona se constituye en un ídolo que lo va a apartar de Dios, que lo va a separar del Señor. Algunos de ustedes son cristianos por muchos años, pero algunos mientras caminaban tenían las manos en las manceras del arado y voltearon para atrás. Cuando una mujer en la oficina empezó a llamarle la atención, cuando salieron de un viaje de negocios por mucho tiempo y empezaron a tener una conversación con otra persona del sexo opuesto, o cuando pasaron una crisis de la mediana edad, empezaron a mirar hacia atrás. Y Jesús dijo que cualquiera que toma las manceras del arado del cristianismo no voltee para atrás, tenga la meta bien definida. Concluyo, hermanos. A los cristianos les hablé de 4 cosas donde debemos ser Jesús Señor de nuestra actitud. Debemos ser humildes en nuestro servicio a los hermanos, no pensar quién es el mayor. Debemos ser amables para con otros cristianos, hermanos. Debemos ser tolerantes para con los hostiles, los que no nos quieren. Y debemos ser decididos en nuestra lealtad al Señor. Pero aquí está para los que no son cristianos, hermanos. A los que no son cristianos, Jesús les pide que lo acepten. Y les dice, no lo dejen para mañana. No pongan excusas. Y Jesús sea la prioridad en sus vidas. Termino, hermanos, pidiéndole si alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos, que no lo quiere dejar para mañana. Adelante. ¿Alguien más, hermanos, quiere aceptar a Cristo?